Muy buen viernes, buen día a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado. Aquí Azul García, hoy es otro viernes de Noticiero, el programa que vos escuchás con toda la información de economía, política, cultura, política internacional, economía de Argentina y del resto del mundo. Bueno, el programa hoy lo arrancamos por suerte con una entrevista a Bianca Petruccelli, militante de Atrapamuros, una organización que trabaja con la educación en cárceles. Hola Bianca, ¿cómo estás? Te saludamos de acá todo el equipo del Noti. Buenas, ¿qué tal Azul? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, comentanos, ¿qué es Atrapamuros? ¿Cuándo surge? Bueno, Atrapamuros es una organización política perteneciente a Patria Grande, Argentina Humana, que ya hace alrededor de 16 años militamos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, es decir, dentro de lo que sería el servicio penitenciario bonaerense, en particular en unidades de La Plata y alrededores, donde realizamos talleres semanales desde una perspectiva de educación popular y feminismo popular. Y también hace un tiempo, desde el 2017 aproximadamente, también militamos con compañeros liberados, es decir, personas que atravesaron el contexto de encierro, que cuando salen en libertad se organizan a través de la rama de liberados del MTE, el Ujú. Movimiento de Trabajadores Excluidos. Buenísimo. ¿Y cómo es la educación popular en las cárceles? ¿Cómo sería, para explicar así, la dinámica distinta, capaz, una educación más tradicional? Bien, sí, o sea, nosotros siempre hablamos que no es solamente la metodología de la educación popular, que sería esto tal vez más de cómo organizar un taller, que no hay un sujeto, vamos a llamar como docente, que tiene un conocimiento y que ilumina a otros con ese saber, como una educación de tipo bancaria. Bueno, no, es más una construcción colectiva donde parte de reconocer los saberes de las personas que participan de ese taller, reconociendo sus trayectorias, sus experiencias y trabajar como en la construcción de un saber colectivo. No solo en ese sentido como metodología, sino también como perspectiva política de, bueno, de generar sujetos críticos que reconozcan un poco, bueno, que son sujetos históricos, cuáles son las opresiones que sufren y puedan organizarse de algún modo para transformar eso. Qué importante. Y bueno, hablabas un poco de la organización, ser sujetos políticos. Sabemos, bueno, que desde el 2023 que asumió Javier Milei se recrudecieron las condiciones en general y hay mucha violencia. ¿Cómo impactó es el contexto político en las cárceles y, bueno, justamente también en la educación popular? Sí, a nosotros nos pasa un poco que laboramos, o sea, militamos en lo que sería la provincia de Buenos Aires, que tenemos un gobierno, bueno, con el gobernador Axel Kicillof, entonces no se traduce tanto como sí puede pasar en el servicio penitenciario federal, donde todo lo que es nacional aplica directamente a esas unidades, pero sí es real que la crisis social, económica que atraviesa el país afecta y llega a las cárceles, o sea, lo que sucede afuera también sucede adentro y muchas veces como mucho más recrudecido. Y nada, esto, o sea, las personas que están detenidas, la mayoría de las veces son acompañados por sus familiares, que también en la mayoría son mujeres a quienes afecta la crisis económica y social y eso también se traslada. Después también con medidas puntuales como por ejemplo la baja de la edad de punibilidad o la reforma laboral, que también tiene, en el caso de la reforma laboral, hay un artículo particular que habla del trabajo en contexto de encierro, que de nuevo, al ser nacional, no aplica necesariamente a la provincia, porque la provincia tiene su propia legislación de ejecución de la pena, pero bueno, que nos va marcando tal vez como cierto horizonte o, bueno, hacia dónde iría en caso de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cambie el año que viene, en las siguientes elecciones. Eh, entonces ahí ya uno puede ir viendo, igual me parece que es notorio, bueno, cuáles son la perspectiva política y las voluntades políticas de cada sector. Bien, ¿y cómo es la organización estudiantil, digamos, en contexto de encierro? Nosotros militamos y articulamos con actores claves dentro de las unidades, que son los centros de estudiantes universitarios, acá en La Plata en particular, la Universidad Nacional de La Plata
tiene el dictado de ciertas carreras en contexto de encierro, que son sobre todo comunicación social, periodismo, derecho y también humanidades, con las carreras de historia y sociología. Entonces, bueno, hay cierta organización, estrictamente son centros de estudiantes en contexto de encierro, con quien nosotros articulamos a la hora de intervenir en cada unidad, que ahí también va cambiando un poco la dinámica del taller. Nosotros vamos como explorando distintos formatos de taller en base un poco a propuestas nuestras, pero también en diálogo con quienes participan de esos espacios, de cuáles son sus intereses, sus demandas. Entonces vamos haciendo diferentes formatos de taller que a lo largo de estos años han pasado desde, bueno, una revista que se llama Nos Revolamos, que es una revista hecha en su totalidad dentro de los talleres, pero también hemos hecho talleres de radio, talleres de cine debate, de feminismo popular, podcast también. Entonces vamos eso, explorando distintos formatos, pero bueno, quienes también nos ayudan y juegan un rol clave en convocar a compañeros, porque no solamente realizamos talleres con quienes serían personas privadas de la libertad que sean estudiantes universitarios, sino que también buscamos que venga gente de lo que sería población en las unidades, participen de los talleres. Bueno, ahí los centros tienen un rol muy importante en convocar, en generar un espacio a nivel de infraestructura donde podamos estar, facilitar también el diálogo con el servicio penitenciario. Bueno, ahí eso, los centros de estudiantes juegan un rol muy, muy importante para la organización hacia adentro. Y te quería preguntar, hay algo, bueno, hay distintos discursos y argumentos que hablan un poco de la despolitización de la sociedad, que bueno, es un tema que se puede hablar horas y horas. ¿Cómo ves ese panorama en las cárceles? ¿Sentís que efectivamente se juega algo de ese estilo, si en realidad nada que ver y es una población totalmente politizada? ¿Cómo lo ves? Es difícil tal vez generalizar. Sucede en la provincia de Buenos Aires, las cárceles están sobrepobladas, o sea, la provincia tiene el mayor índice de sobrepoblación de unidades penales, entonces es muy, muy variada la población. Pero bueno, sí me parece como importante poder pensar a la cárcel no como algo aislado de la sociedad, sino como parte de la sociedad y que también un poco todo lo que sucede afuera también sucede adentro, muchas veces como recrudecido, no sé, pensando en la violencia, en el individualismo, pero bueno, siempre también, como para no caer en el pesimismo, siempre hay como ciertas trincheras desde las que los pibes y las pibas se organizan y son sujetos totalmente políticos y críticos. Pero bueno, tampoco es algo que podamos generalizar, ¿no? Porque depende como cada población, pero bueno, los centros de estudiantes y quienes participan de esos espacios son sujetos políticos que tienen tal vez esa dimensión más de la política, y porque al mismo tiempo también es algo que atraviesa sus vidas, o sea, estar detenidos los constituye como un sujeto en particular. ¿Y cómo son las condiciones, ¿no? de las cárceles? Un poco hablabas de la sobrepoblación que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que bueno, es igual una situación generalizada, pero ¿cómo es infraestructuralmente? ¿Cómo dirías que es? Es mala. Las cárceles, eso, están sobrepobladas y eso hace que las condiciones en las que vivan las personas no sean buenas, porque por más voluntad que tal vez el servicio penitenciario tenga de que las personas participen de instancias formativas, laborales, en el acceso a la salud, bueno, no hay estructura que aguante, porque vos tal vez tenés una cárcel para 1.000 personas u 800 y tenés una población de 1.600 y o sea, ninguna propuesta o estrategia que vos te des va a alcanzar con esos niveles de sobrepoblación. Entonces, nada, las condiciones, la verdad, son malas y se suma esto muchas veces como esas falencias que tiene el Estado a nivel de estructura, muchas veces son suplidas por las propias familias de las personas detenidas, pero que bueno, cuando la situación también se complica afuera, es más difícil que las familias puedan acompañar más y mejor a las personas detenidas. Entonces, medio que es una cadena que se va haciendo cada vez más complejo y más difícil. Claro.
Hace un rato también hablabas de la baja la de punibilidad y cómo afecta también la reforma laboral. Te quería preguntar cómo fue la organización un poco de los centros de estudiantes de ahí, cómo fue la movida política que circuló a partir de estas dos reformas leyes. Sí, un poco, o sea, creo que son dos situaciones distintas. Un poco la baja fue algo que estuvo tal vez más en agenda y que era como el proyecto de ley, era eso, bajar la edad de punibilidad. Y tal vez lo otro que yo menciono en relación a la reforma laboral, bueno, era un artículo que agregaron a último momento, el último, que entonces tal vez, hablando más de la reforma laboral, eso tal vez se perdía o quedaba medio diluido. Pero bueno, en relación a la baja es un poco lo que, nada, no fue algo nuevo, sino que es algo que en todos los gobiernos más de derecha como que vuelve a presentarse, vuelve a salir, vuelve a estar en agenda. Bueno, esta vez finalmente sucedió, pero bueno, nosotros siempre decimos que proponer la baja es seguir llegando tarde al problema. Es verdad que es necesaria una reforma del régimen penal juvenil, pero bueno, eso no tiene que ser, la reforma no tiene que ser directamente bajar la edad de punibilidad, sino realmente una política que sea preventiva del delito, ¿no? Bueno, ver qué es lo que le pasa a esos adolescentes, niños y niñas que tienen un problema con el sistema penal. Bueno, cuáles fueron esos derechos vulnerados, por qué ese niño, niña y adolescente llegó a esa situación. Poder reforzar, bueno, cuestiones que en este gobierno nacional se están desfinanciando aún cada vez más, como son la educación, la salud, los clubes, o sea, clubes deportivos. Pero bueno, es un poco también lo que siempre hablamos de, bueno, cuando el Estado no está, es algo que también nombran mucho nuestros compañeros del MTE, que tal vez tienen más presencia en los barrios, es esto de, bueno, cuando el Estado no está, el narco avanza y es también, bueno, frente a una crisis social y económica, una salida. ¿Tienen alguna convocatoria abierta ahora de Atrapamuros, algo que quieran invitar? Sí, el 6 y 7 de abril vamos a hacer 2 encuentros presenciales para personas que estén interesadas en sumarse, en hacer talleres en Unidades de La Plata. Tenemos ahí ya la publicación en el Instagram de Atrapamuros, así que a quien le interese, más que bienvenido y bienvenida. Genial, Bianca. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo súper interesante, muy buena. Así que te mandamos un saludo muy grande de todo el equipo del Noti y de Punto Cero. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Bueno, ahí estuvo Bianca Petruccelli, militante de Atrapamuros, organización del Patria Grande que trabaja con la educación en cárceles. Muy buena entrevista. Nosotros continuamos con más Noticero. Ahora sigue un audio de nuestro querido Diego González. Así que de mi parte damos una tanda y probablemente después al audio. Así que ahora seguimos con más Noti. Esta semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que califica la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. La votación sobre la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad, tal como definieron, contó con 3 rechazos, los de Argentina, Estados Unidos e Israel, y tuvo 123 votos a favor, además de 52 abstenciones, en general del bloque europeo. La iniciativa fue presentada por un bloque precisamente de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, y reconoce este sistema de explotación que se prolongó durante más de 4 siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo, dijeron desde la ONU. Si querés informarte más y mejor, continúa en el Noticero y además ingresa al portal de noticias de Punto Cero.